¿Cómo alcanzar la prosperidad? Parte 2. Esto es fundamental para el cristiano. A veces se nos olvida que debemos de tener la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra, porque aquí vivimos. Los cristianos somos los que tenemos que ser más ecuánimes y más educados, porque somos hijos de Dios. La conclusión del miércoles fue que es mejor el fin que el principio. Veíamos como último punto la vida de Salomón y la vida de Ahitofel. Ahitofel fue bisabuelo de Salomón. No voy a ver las citas bíblicas en este momento, pero se decía que hablar con Ahitofel, pedirle un consejo a Ahitofel, un hombre de carne y hueso, era como consultar a Dios. O sea, si tú tenías acceso a Ahitofel, cualquier cosa que quisieras, que tuvieras una pregunta acerca, no sé, de negocio, de ir a la guerra, de lo que quisieras, ibas con este hombre y este hombre te aconsejaba. De tal manera que si ibas con el profeta de Dios, el profeta decía lo mismo. Fue un hombre muy famoso, aconsejó a David y también terminó aconsejando al hijo de David para que matara a su padre, Absalón. Terminó colgándose. Y curiosamente, si no se hubiera colgado y si no hubiera cometido ese error, él hubiera visto a su bisnieto llegar al trono y hubiera estado ahí al lado. Pero al final de sus días cometió el peor error, aunque era un hombre muy sabio. La sabiduría no sirve de nada si a fin de cuentas no entiendes que de Dios es el consejo. Que no todo lo que creas, que piensas que está bien, hasta que lo compenses con lo que dice el Señor, con lo que dice su palabra. Lo mismo hizo Salomón, pidió sabiduría, fue un hombre muy sabio y al final terminó casándose con una mujer de cada reino, pensando que él de esa manera iba a tener ganado el favor de los reinos enemigos y no iba a haber guerra con él nunca, cuando el Señor le había dicho que él nunca iba a tener guerra. Terminó sirviéndole a dioses ajenos y terminó siendo una vergüenza Salomón, es la verdad. No es que hable mal de él, pero terminó el mismo Señor levantándole enemigos nomás para que viera que sus amiguitos nuevos no sirvieron para nada. Ahora, ¿de qué se trata? Dice en la palabra que es mejor el final que el principio, y muchos viven como si no hubiera un final. Viven gastando y gastando y gastando y dicen, es que nada nos vamos a llevar a la tumba, Señor. Desnudos llegamos y desnudos nos vamos. Y se nos olvida que somos administradores. Pero dice ahí, de Jehová es la tierra, su plenitud. Plenitud significa lo que produce el mundo y nosotros. Así que nosotros estamos en un lugar que no nos pertenece. ¿Sabes? Si fuera chino, tu casa no sería tuya, porque tú puedes edificar una casa, pero la tierra es del gobierno. Muchos no sabían ese dato. Bueno, aún China le pertenece al Señor, no es del gobierno chino. Nosotros estamos en un lugar prestado. Y el Señor puso a Adán que fuera administrador del huerto. Somos administradores. Por eso es que ofrendamos, por eso es que diezmamos. Así de sencillo. El Señor es el dueño. Y el Señor quiere que hagamos eso. ¿Por qué? Porque tiene necesidad de ninguna manera. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, por favor. Amado, yo deseo que seas prosperado. Así empecé el miércoles y vale la pena. Esta es una cita bíblica clave para cualquier predicación acerca de finanzas. Porque el Señor quiere vernos prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. En todas las cosas. Así como dice,
y que tengas salud, que lo que te haga prosperar no termine enfermándote. Ok, pero tienes que entender que en tu salud, así como prospera tu relación conmigo, tu alma, dice en la palabra que Jesús vino a salvar las preciosas almas para el Señor. Ese es el fin, todo es de Él. Pero hay algo que Él quiere que sea de Él, tu alma. Y Él nos dio libre albedrío, nos dio la libertad de escoger si se la dábamos a Él o la tirábamos a la basura, porque al diablo no se la estás dando. El diablo te va a llevar a la basura igual que Él. Tú decides. Hay citas bien tremendas, Proverbios 21:20. Esto está muy fuerte. Tesoros preciosos y aceite hay en la casa del sabio. Ok, en la casa del sabio, no es en la casa del rico. ¡Ay, qué chiste en la casa del rico, pero yo soy pobre! No, en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo gasta. Solo por hoy, igual como es uno de los pasos del AA, pero es un paso para decir, este día no tomes, este día no hagas esto, solo por hoy. Ok, hay gente que vive solo por hoy. Ahora de repente dice en la palabra también, en el barbecho de los pobres hay muchas riquezas, pero se pierden por falta de sabiduría. Cosas tremendas es lo que vas a aprender en este día. Pero lo que quiero que aprendas es que en ningún momento te voy a vender la ambición. ¿Qué es la ambición? Ambición es el deseo ardiente de conseguir algo y poder enriquecerse o tener fama. Eso es la ambición. Si tú aprendes a ser administrador, claro que vas a prosperar. Al fin del año vas a tener dinero para cambiarle todo el equipo de aire acondicionado a tu casa. Vas a tener dinero para ponerle su portón, para hacer tal vez un cuarto arriba, para mejorar tu carro por uno mejor. Claro. ¿Qué dice la palabra? Quiero que nos vayamos a Filipenses 3:19. Dice ahí, el fin de los cuales, hablando de la gente que se pierde, que no debemos de ser nosotros, será perdición, cuyo Dios es su ¿qué? Sus antojos, sus ambiciones, lo que a mí me gusta. El Señor no quiere que lleguemos a donde nos quiere llevar y que en vez de Él ser nuestro Dios sea nuestro vientre. Ahora se me antoja hacer esto, ahora se me antoja hacer aquello. Ahora tengo esta ambición. Vamos a leerlo en la Biblia. ¿Qué dice acerca de eso? ¿Qué dice Jesús? 12:16 al 21. También le refirió una parábola el Señor diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Un hombre tacaño. El Señor no tiene problemas con que tú produzcas mucho, es más, Él quiere que seamos bendecidos. Lo vimos el miércoles, que tengamos todo para toda buena obra. Este hombre diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo, y pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar todos estos frutos, todo este dinero, los voy a esconder en un hoyito. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años, ok. Muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. 19. Pero Dios dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para ¿con quién? Para con Dios. ¿Qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Primer mandamiento. Y segundo, amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. El problema con este rico
Es el yo. Comeré, haré esto, haré el otro. Siguiendo con esa parábola, el versículo 22 ya habla del afán y la ansiedad. El Señor Jesús dijo: no os afanéis, qué vas a comer, qué vas a vestir. Empieza a hablar de todo eso. Y mucha gente se agarra de ahí. Cristianos, ¿para qué te afanas trabajando? El Señor dice que Él te va a proveer como a los pajaritos. Mira los lirios del campo, no se vistieron nunca, los viste el Señor, y Salomón con toda su gloria nunca se vistió igual que ellos. Wow. Quiero que te veas al versículo, ese sí lo quiero leer, 31. Al final, ¿qué dice el Señor? Del afán y la ansiedad. Buscad primero el reino de Dios, y todo las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Lo de la ansiedad se refiere a gente que está mortificada porque no entró a la modalidad 40. Porque ¿quién me va a mantener? ¿Qué voy a comer? Y se enferman por estar mortificados por eso. Y el Señor dice: calmado. Y parte de buscar el reino de Dios y su justicia es esto que estás aprendiendo este día. Ay, precioso Rey. Mateo 11, 4 y 5. Vamos a ver para quién es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Lo que estás escuchando es lo que el Señor Jesús quiere. Ni que seas ambicioso como el rico insensato, ni asustado porque no tengas, sino que tengas. Juan el Bautista mandó preguntar acerca de Jesús, estaba en la cárcel. Respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan el Bautista, no el apóstol, las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Y qué más? ¿Y a los pobres qué? A los pobres es anunciado, y este es el Evangelio. Tú te enamoras del Señor, te alineas, y simple y sencillamente las demás cosas vienen por añadidura. Estás trabajando, no estás gastando a lo loco, no estás vistiendo como dice Proverbios, que el insensato todo lo va a gastar, y el que es sabio siempre tiene guardaditos. Los números son importantes. Hay un libro en la Biblia que se llama Números. Ahora, pastor, es que no puede ser posible que yo sin tener un negocio pueda ser millonario. No puede ser posible, eso es mentira. Vamos a leer una historia en la Biblia de un hombre que sin tener negocio fue millonario. Sin tener ganado fue millonario. Sin tener casas fue millonario. Es más, no tenía ni siquiera su libertad. Era esclavo. Y siendo esclavo, lo metían a la cárcel. Ya después ni la libertad como esclavo tenía de estar en la calle trabajando a gusto, en el aire fresco. Lo metieron a una cárcel. Quiero que comprendamos que en muchos lugares del mundo todavía no hay drenaje. La gente hace casi en sus casas sus necesidades. En una cárcel así era. De estar en uno de los mejores lugares pasó a estar en un lugar donde literalmente apestaba, una cárcel. Y si alguien se enfermaba, se le hacía una herida, pues apestaba podrido y se moría ahí. Eso era una cárcel hace 3000 años. Quiero que pongas Génesis 39:1. Los hermanos, era hijo de Jacob. El Señor nunca planeó que tú seas rico o próspero en todas tus áreas, llegues a 90, 100 años, sano porque te cuidaste tu salud, cuidaste tu relación con Dios, y tu hijo se pierda. Algo pasó mal, algo hiciste mal. Llevado pues José a Egipto,
Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo compró como esclavo. Siguiente versículo. Lo compró como esclavo. Sus hermanos lo vendieron. Aquellos que tenían que cuidar de él porque eran mayores, lo odiaban, le envidiaron. ¿Qué pasó con José? Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Él prosperó. Él no era el dueño de la casa. Él no era dueño de camellos, no era dueño de nada. Él era un esclavo, pero aún como esclavo se puede prosperar. Solamente tienes que tener algo, que Dios esté contigo. Ahora, ¿por qué estaba Dios? Porque Él se ordenaba. Dios es un Dios de orden, dice la palabra. Me imagino que era el número uno en todo. Inteligente, sabio, sabía qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Sabía que si el amo se iba, no se iba a sentar. Hoy en día ese es el gran problema. Después de esto, la mujer quiere seducir a José, y José era tan buen empleado que pudo haber dicho: sabes, está bien, tú eres mi ama, ok, pero no quiero tener problemas ni contigo ni con Potifar. No, le dijo: no puedo. La mujer le inventa que él la quería violar y termina en la cárcel. Quiero que te vayas al 39, 20, 22, por favor. José termina en la cárcel y tomó su amo a José y lo puso ahora en la cárcel. Primero los ismaelitas lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. Ahora su amo lo vuelve a tomar porque no era libre y lo pone en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Siguiente versículo, y hasta el 22, ahorita también el que sigue. Pero Jehová estaba ¿con quién? Con José, y le extendió su misericordia aún en la cárcel. José no estaba amargado porque sabe quién estaba con él. El problema que más el que de repente lo gasta todo es porque quiere siempre la retribución. Le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Siguiente. Y el jefe de la cárcel le encargó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Vámonos. Se vale tener calidad como persona, se vale. José en la cárcel prosperó en todo. Ahora, ahí mismo en la cárcel conoció dos hombres bien importantes: el copero y el panadero del rey. Tuvieron un sueño cada uno. Uno iba a morir, el otro iba a vivir. Interpretó los sueños. Y al que iba a vivir le dijo: cuando estés con el faraón, recuérdale de mí, por favor. Y salió el copero y el faraón lo restituyó en su trabajo de copero. Y se le olvidó José. Hace tiempo prediqué de esto que estás a punto de escuchar. Se le olvidó José. Pero de repente el faraón tuvo un sueño: 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y las flacas se comían a las gordas. Ambas salían del río Nilo. Ok. Nadie le pudo descifrar el sueño. Y es más, probablemente muchos intentaron, y tal vez él decía: bueno, esta persona, pues sí, tiene mucha lógica, que sea el equilibrio de la vida, que sea que a veces hay abundancia y la pobreza se come la abundancia. Tal vez muchos de sus inteligentes sabios le dieron respuesta. Estoy seguro, era el faraón. Todo el mundo quiere quedar bien con él. Pero el faraón no estaba contento, le faltaba algo. Y el copero se acuerda que en la cárcel había un hombre que era capaz de descifrar los sueños. Y le dice: oh, perdóneme, faraón, cuando estaba en la cárcel conocí un hombre hebreo que descifró mi sueño y el del panadero. Y ambos sueños descifrados, así fue. Usted mató al panadero y a mí me restituyó. Y me pidió que le hablara a usted de él, pero pues, se me olvidó, pero le estoy hablando hoy en día. El faraón dijo: mándenlo traer rápidamente. Lo quiero aquí.
Vale la pena que leamos eso, 41, versículo 30 al 40 de Génesis, por favor. José el administrador, el matemático, el financiero, el hombre entendido. Tú tienes la Biblia para entenderlo. Cada vez que he hecho algo arrebatadamente me sale mal. Porque tengo que sentarme y ver si está bien equilibrado y sabes, he cometido muchos errores financieros. Y los he cometido por no sentarme a seguir la Biblia como debe de ser. No te apresures a ser rico, no sea que le salgan alas a las riquezas y solamente las veas volar, dice la Biblia. Y me lo sé desde que me convertí. ...41, 38, por favor. Ahí está lo del sueño, pero nos vamos a ir, ya lo parafraseé. Y le dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Antes de leer el 39. ¿Por qué dijo eso el Faraón? Porque llega José y le dice: dígame el sueño. Faraón lo dice. Le contesta José algo que tal vez le habían contestado ya, no era nada del otro mundo. Nabucodonosor, 1000 años adelante, o más, 1500 años adelante, le dijo a sus sabios: oigan, anoche tuve un sueño. Muy bien, ¿cuál es? No se lo olvidé, pero quiero que ustedes se acuerden por mí y le den interpretación. Y todos pues volviéndose locos, por Dios. Pero lo del Faraón fue muy fácil: 7 vacas gordas comiéndose a las flacas, es normal. Y José le dijo: ¿sabes? 7 vacas significa y las espigas también, 7 espigas bonitas y 7 espigas desmoronándose, y las espigas desmoronándose se comieron a las bonitas. Ok. Le dijo: ¿sabes? 7 años significan las vacas gordas, pero 7 años de abundancia. Las vacas flacas, 7 años de escasez. Tanta abundancia como nunca ha habido en Egipto, tanta escasez como nunca ha habido en Egipto, de tal manera que la escasez, las vacas flacas se comían a las gordas. La escasez va a ser tanta que ni siquiera te vas a acordar de esos 7 años de mucha abundancia. El otro es igual, significa lo mismo. Pero el que lo haya soñado 2 veces significa que va a ser rápido y significa que es de Dios por el número 7. Eso cualquiera tal vez lo hubiera dicho de otra manera. ¿Sabes qué? X, algo parecido. La cosa que ahí José sacó la fórmula de José, una fórmula matemática. Una fórmula matemática. Le dijo: ahora usted haga esto. Le da el consejo: tome gobernadores que quinten, o sea, que le quiten el 20% a la gente de impuestos, lo que se va a producir estos 7 años de mucha abundancia, que quinten la tierra. Y usted hágase graneros y guarde todo lo que porque va a haber mucha abundancia. Probablemente el 2,5 de lo que se producía en Egipto, el 2,5, bajita la mano, no voy a ser exagerado. Se produjo 10 veces más, no voy a exagerar, el 2,5, eso sería mucha abundancia. Le dice: quinte la tierra, y al final, cuando venga el hambre, usted abre los graneros y usted le va a dar a la gente, le va a vender. Ok. Fue donde el faraón dijo: está bien. Los matemáticos que están en las Olimpiadas no solamente tienen que resolver, tienen que explicar, por Dios que me mira. Tienen que explicar, poner las explicaciones. ¿Sabes? Creo que es 3 puntos y feria por esto, y también tienen que poner la solución, o sea, comprobar que eso es lo que sale. O sea, poner un problema parecido, no sé, pero comprobar que eso es lo que sale. Tienen que tirar un rollo, en pocas palabras. Probablemente el faraón le dijo: oye, y los sabios, pero ¿por qué no más el 20?
Va a haber hambre 7 años, debe de ser el 50, el 80%. ¿Por qué? ¿Por qué no más el 20%? Fíjate lo que es una persona que ahorra, pero ahorra con cerebro. José convenció al faraón. De ahí faraón dijo, no hay otro amigo como este. Le dijo, faraón, usted va a quintar. ¿Qué significa? Que va a ser como el 50%. Le está quitando a todos el 50% de lo de un año normal. Pero como va a ser años que va a tener mucha abundancia, lo voy a decir rápido, así como le dijeron un matemático, que va a tener mucha abundancia, entonces va a ser lo equivalente a un 50% de lo de un año normal. Ok, si usted les quita más, va a ser una revolución ahí. Como la gente va a tener dinero, le van a levantar en armas y lo van a querer destituir. Así que el 20% creo que es normal, que va a ser el 25%. Número 1. Número 2, son 7 años de hambre, pero con tanta abundancia que va a haber, facilito 2 años y medio, todavía no van a estar como pollitos levantando la cabecita para que les des el taquito. 2 años y medio, facilito va a haber comida todavía, porque va a haber mucha abundancia. Después de los 2 años y medio va a haber la hambruna que ellos no van a tener, van a andar como los chinos buscando animalitos en el piso. Los chinos han tenido 12 hambrunas, 12. La última murió casi 40 millones de personas. Dicen que 35, otros dicen que eso fue lo contado. Y como esa hambruna fue hace 60 años, por eso los chinos no gastan. Están acostumbrados a tener hambrunas de tal manera que mejor no gastan dinero. El mexicano lo gasta todo. Le dice, ¿sabe? La hambruna va a llegar como a los 2 años y medio de la sequía. Nos van a quedar 4 años y medio. Ok, con ese 50% que de un año normal, 25% del año bueno, vamos a poder mantener 6 años y medio a la población de Egipto, 6 años y medio, o sea, un excedente a la población de Egipto con una ración de guerra o de hambruna. ¿Qué significa la mitad de la ración? O sea, nadie se va a morir de hambre, faraón. Imagínate con todo el proceso porque él le dijo, va a quintar la tierra. El faraón debió haber dicho, ahora, ¿por qué dices eso? Esta explicación no está escrita, pero cualquier matemático la va a sacar. Más si sabes historia, que cuando hay guerra o hay sequía, la gente come la mitad, incluso comen hasta menos. Y dijo faraón a José, pues que tu Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. 40, lo vamos a leer. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Vámonos, sin tener negocios, sin tener pozos petroleros. Era un administrador. Tú vas a salir como un administrador. Este hombre se hizo millonario. Cuando rescató a su familia comía a sus anchas, su familia no tenía ración a la mitad, porque su familia la terminó rescatando, entró a la hambruna también. Dice, solamente en el trono seré yo mayor que ¿quién? Que tú. Era emprendedor, no fue emprendedor. Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, siempre van a suceder cosas. Tú dice en la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú sé fiel en lo poco y déjale a Dios los milagros. Déjale a Dios dónde te va a poner Él. Ahora, ¿en qué se le monetizó todo lo que hizo su José al faraón? Porque el faraón dijo, voy a meter a este muchacho. Vamos a ver de qué sirvió. Génesis 41, 38 al 40, por favor. ¿De qué sirvió todo lo que hizo José? Bueno, lo vamos a leer. 47. $19. Llegaron los egipcios y habían comprado todo lo que pudieron comprar con su dinero. Llegaron con el faraón.
Y le dijeron: ¿por qué moriremos delante de tus ojos, y así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros. El mismo pueblo, antes de eso, Faraón era un gobernante solamente, antes de José. Después de José se volvió el dueño de la gente. Después de José fue el soberano. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra. ¿Por quién? ¿Por qué? Por pan. Después de esto, el faraón fue dueño de todo Egipto, porque ellos mismos se vendieron, ellos y su tierra, por pan. Y dice: y seremos nosotros y nuestras tierras siervos ¿de quién? Porque hubo un José. ¿Dónde quieres que metiera el faraón a José, por Dios? 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto, y todo el mundo sabía quién fue José. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Eso fue lo que un creyente en Dios, administrador, hizo para su patrón. Le dio toda la tierra de Egipto. Me imagino que el faraón dijo: wow, ahora todo Egipto me pertenece. Ellos mismos dijeron: seamos tuyos, y nuestras tierras también. Por eso Egipto fue la potencia que fue, por un José. Tú no sabes lo que va a suceder en tu familia si tú te levantas como un José. Mi mamá se celebraba un día al año, el día de los Joseses, porque ella era Josefa. José significa: Dios me va a añadir más. Dios te va a dar más. Tú solamente empieza con el principio, solamente empieza con el principio a creer lo que has escuchado miércoles y domingo. ¿Por qué tengo que padecer? ¿Qué tal me doble el pie? Tengo que correr con el doctor. Ni para eso hay, porque siempre estoy a la raya. Qué tremendo. Romanos 9, versículo 16, última cita. Y de hecho ya terminé. Y esa escríbela. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y Dios está contigo. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena decir: Señor, aquí estoy, y estoy trabajando en un lugar, no es tu iglesia, estoy trabajando en un lugar, y Señor, voy a hacer lo mejor posible, voy a enseñar a mis hijos. Hay una generación de jóvenes que no saben para qué es el dinero. No ayudan a sus padres, y lejos de ayudar a sus padres, se vuelven puros viajes, se vuelven puro esto, puro lo otro. Ni hijos quieren tener, porque están como el rico insensato: yo primero, yo después, y yo el que sigue, y siempre yo, y Dios no sé dónde está en la ecuación. No seas tú uno de ellos, pero predica con el ejemplo. Cuando Faraón oyó las matemáticas de José, ha de haber dicho: ¿de dónde vamos a sacar a otro como este? Es cierto, si le cobro más al pueblo me van a linchar. Y con eso, y cuando vio que el pueblo venía, los líderes, los gobernadores: Señor, queremos que nos compres, y que compres nuestras tierras y nuestras vacas. Y todo el faraón con los graneros llenos, con la boca abierta, y José a un lado. Todo lo que hizo este esclavo que estaba en la cárcel, con un pensamiento. Así que no seas muy sabio en tu propia opinión. Espera a Jehová, Él hará. Así dice la palabra. Agarra sabiduría. Si José, siendo pobre, tan pobre que era esclavo, Jehová estuvo con él. Después era tan pobre que fue a dar a la cárcel, y Jehová estuvo con él. Jehová también está contigo.
el Señor Jesús también está. Esto se aplica para el que tiene poco como para el que tiene mucho. No creas que el pastor está predicando para los pobres, no. El faraón era rico y venía un tiempo de vacas flacas.